las tierras del partido del general San Martín, escenario de la historia patria, cabalgó junto a sus colorados del monte don Juan Manuel de Rosas, enfrentando amores y pasiones entre unitarios y federales. Nosotros los alumnos de sexto año B quisimos desandar sus pasos y mostrarles este lugar que encierra en sus paredes y en el aire momentos importantes de aquella historia. Esperamos despertar en ustedes la misma curiosidad que nos provocó a nosotros. Había nacido el 30 de marzo de 1793, en Buenos Aires, hijo de León Ortiz de Rosas y Agustina López de Osornio. A los 18 años, su padre le confió la administración de la estancia El Rincón de López. Allí Rosas adquiere gran conocimiento sobre la vida y las costumbres de sus peones. ¿Quién fue el héroe del desierto, el gran americano, el restaurador de leyes? Rosas era un hombre de ciudad, un joven adolescente de ciudad, que cuando se pelea con la familia abandona el apellido, o sea, lo populariza, lo hace Rosas en vez de Ortiz de Rozas, que era muy aristocrático, no solo en Buenos Aires, sino también en España. Renuncia a la herencia y se va con sus primos, Ancho Elena, que lo ponen a administrar sus estancias. Algunas de sus estancias, digamos las más peligrosas, las que están en la frontera con el Indio. Y ahí se hace un hombre de campo, ahí se hace un hombre que tiene una gran destreza en montar, que tiene mucha fuerza, que se hace amigo de los indios, de los marginados, porque también porque en la frontera iban los condenados por la justicia, los gauchos, por supuesto. La relación de Juan Manuel de Rosas con los sectores humildes, diríamos, fue excelente siempre, lo vieron como su representante. Sus tropas estaban compuestas, por ejemplo, los Colorados del Monte, ¿no es cierto?, por gente que creía en él, que lo seguían ciegamente. Era un hombre con un gran carisma. Y sobre todo, él, abjurando de su origen aristocrático, se hizo un hombre enemigo de la oligarquía porteña, la obligó a exiliarse, no la mató, digamos, para quienes se empeñan en mostrar un Rosas muy cruel, sino que para toda la oligarquía unitaria, porteña, contrabandista, se exilió en Montevideo, algunos en Bolivia también, y algunos en Chile, como Sarmiento. Encarnación Escurra fue la esposa, contrajeron matrimonio en el año 1813 y tuvieron un matrimonio hasta de 25 años. Fue una esposa fiel, muy apegada a Juan Manuel, y bueno, en el momento en que él estaba organizando y desarrollando su campaña al sur, ella movilizó a los federales para instalar a Rosas en el poder, años después, ¿no? Encarnación fue su fiel compañera en los asuntos políticos en los que su marido estaba embanderado. Fue madre de 3 hijos, 2 mujeres y un varón. Manuelita, una de ellos fue la que supo ganarse un lugar importante junto a su padre. Manuelita Rosas fue una persona fundamental en la vida de Rosas. De alguna manera sustituye a Doña Encarnación cuando ésta fallece. Es la persona que conduce, que administra, que regula, diríamos, la casa de Palermo, que es la casa de los Rosas. Ha sido un papel de la buena, es decir, reservaba a Rosas el papel, digamos, del castigador, del justiciero. Pero ella podía interceder. Por ejemplo, mi bisabuelo, Sabino O'Donnell, que fue el médico de obligado, recibió un billetito, como decía entonces, de Manuelito que decía: Tatita está enojado contigo. Eso fue suficiente para que disparara a Bolivia y se exiliara en Bolivia, ¿no? A pesar de que era pariente de Rosas, ¿no? Seguramente Rosas le había dicho a Manuelita: así que se vaya, porque si se queda
lo voy a tener que castigar. En 1819, Rosas compra la estancia Los Cerrillos, donde organizó una campaña destinada a la explotación ganadera, saladero de pescado y exportación de productos varios. Organizó a sus peones como una fuerza militar. Con ella socorrió al gobierno de Buenos Aires en la frontera sur. A este grupo militar, organizado por Rosas, se los llamó los Colorados del Monte. ¿Por qué se los denominó así? Los Colorados del Monte eran así porque de alguna manera se formaban en monte. Hay un grupo de voluntarios hoy en monte que se asumen como Colorados del Monte. Eran los hombres de Rosas, eran los hombres, así como los de Güemes también tenían un uniforme, los infernales, que se parecían mucho al de los Colorados, o los de Artigas también tenían algo que los distinguía, ¿no? Los Colorados del Monte eran poncho rojo punzó y, ya digo, personas de un gran predicamento y de una gran importancia, muy corajudos, con una muy buena estrategia de combate. Yo pienso que habría que formar un regimiento formal, a la par de todos los otros que hay, los patricios, los caseros, etc. Tendría que haber un regimiento formal de Colorados del Monte. Los Colorados sí fueron muy leales, lo acompañaron durante toda su trayectoria y cuando hubo que combatir, combatieron muy heroicamente. Posteriormente, en mayo de 1829, vuelve a socorrer al gobierno enfrentándose con los litoraleños en la batalla de Cepeda, firmándose luego el Pacto de Venegas. A partir de aquel momento, Rosas y Estanislao López estrechan relaciones, y este último lo inicia en los principios del federalismo. En 1829, la legislatura lo elige gobernador de Buenos Aires, otorgándole facultades extraordinarias y el título de restaurador de leyes, cargo que ocupa hasta el año 1832. Con 42 años es nuevamente electo gobernador de Buenos Aires, esta vez con la suma del poder público. Dada la situación crítica que se vivía en Buenos Aires durante su segundo gobierno, Rosas había observado que las tierras que ocupa nuestro partido era el lugar ideal para establecer su comandancia y desde aquí realizar la maniobra necesaria para enfrentar a sus enemigos. Estableció la comandancia del ejército y también en los alrededores estaba toda la infraestructura de lo que era el ejército en cuanto al mantenimiento. Había herrerías, había talabarterías, se arreglaban las armas. En fin, se creó aquí una población bastante importante porque comenzó a vivir mucha gente.